La migración y sus consecuencias. En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas llevamos adelante una investigación para analizar los efectos del proceso migratorio que ha vivido el país. Contamos con la presencia del Dr. José Gabriel Castillo, doctor en Economía, graduado en Texas A&M. Él nos cuenta acerca de sus reflexiones. Doctor, ¿cuál ha sido el aporte de este movimiento de personas en el Ecuador? Bien, desde el punto de vista de la investigación, ¿no es cierto?, tenemos que diferenciar cuáles son las causas y consecuencias. Y las causas las conocemos relativamente bien y normalmente se relacionan a las condiciones socioeconómicas. Y en el Ecuador conocemos esto entre el año 1998 y 2000, aproximadamente 300.000 migrantes dejaron el país. Y esta estampida migratoria, en palabras de Ramírez, ¿no es cierto?, básicamente se explica por el deterioro de las condiciones socioeconómicas. Desde el punto de vista de las consecuencias, ¿sí?, hay dos efectos distintos a estudiar. El primero es cuáles son las consecuencias en la familia del migrante, ¿sí?, la familia que se queda. Sí, y efectivamente nuestro interés desde ese punto de vista es el análisis de la formación del capital humano, es decir, de todos aquellos elementos que favorecen, ¿sí?, la formación de un individuo y que son reconocidos en el mercado laboral y son apreciados, valorados y por lo tanto reciben un diferencial salarial. Nuestra investigación está fundamentalmente basada no en el análisis de la familia que se queda, sino en cómo le afecta en este proceso de formación de este capital humano al migrante. ¿Y cómo vemos esta situación? Bien, los resultados preliminares que tenemos de esta investigación en proceso es que la condición migratoria, tomando en cuenta todos los demás factores que afectan a un individuo, ¿no es cierto?, en la formación de su salario, la condición migratoria de aquellos que en algún momento de su vida migraron, tanto interna como externamente, en promedio reporta un salario por hora de aproximadamente un 3% adicional a aquel individuo que migró. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo interesante de este proceso? Es que este efecto positivo es un efecto neto de dos fuerzas distintas, ¿sí? Por un lado, los individuos que migran tienden a truncar un proceso formativo formal. ¿Sí? Aproximadamente más del 80% de las personas que migran lo hacen entre la edad de 16 y 35 años y por lo tanto deben renunciar en su momento al proceso formativo formal para dedicarse a actividades laborales que probablemente no necesariamente son actividades que mejoran esta condición del capital humano. El otro efecto, ¿sí?, es que efectivamente el individuo cuando migra enfrenta un entorno migratorio favorable. ¿Sí? Entonces enfrenta una sociedad con unas costumbres específicas, con un nivel cultural específico, con dinámicas del mercado laboral específicas, instituciones distintas, probablemente más eficientes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo este factor y todos estos fenómenos y que el migrante enfrente esta condición puede de hecho, ¿no es cierto?, cambiar sus hábitos, cambiar su perspectiva, cambiar su forma de pensar, cambiar sus niveles de tolerancia, ¿no es cierto?, al riesgo, a hacer inversiones, a emprender, etcétera, etcétera. Entonces, el efecto positivo que encontramos, aproximadamente el 3% diferencial, es un efecto neto positivo, en donde, en otras palabras, según nuestra investigación, domina este segundo efecto. Es decir, el hecho de que el individuo migre y asimile estas otras condiciones, al momento de retorno, el mercado laboral le reconoce esto en su salario. ¿Y cómo ven la diferencia entre hombres y mujeres que retornan? Bien, ahí hay que hacer una diferencia entre la migración interna y la migración externa. ¿Sí? En la migración externa, definitivamente hay diferencias desde el punto de vista del género. ¿Sí? Entonces, uno de los resultados preliminares que hemos observado y que nos parece interesante está relacionado al hecho de que el diferencial salarial de aquellos hombres que migraron al extranjero, desde el punto de vista del mercado laboral, no tiene una diferencia significativa. No así con las mujeres. ¿Sí? Las mujeres en promedio, aquellas que tuvieron esta experiencia, que pudieron experimentar la condición migratoria externa, en promedio a su retorno ganan aproximadamente un 15% más en su salario por hora que aquellas mujeres que en ningún momento enfrentaron una condición migratoria externa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y a qué se debe esto? Bueno, la hipótesis que tenemos detrás es que efectivamente el tipo de trabajos a los cuales los hombres y las mujeres acceden son distintos. Probablemente en el caso de los hombres mucho más relacionados a actividades manuales, ¿sí? Probablemente actividades obreras, normalmente vinculadas a la construcción y la agricultura, versus el tipo de trabajo que
enfrentan las mujeres, ¿no? Probablemente relacionados a temas quizás de ayudantía administrativa, etcétera, etcétera. Es decir, otras condiciones que involucran un distinto nivel de intercambio humano y de intercambio en el mercado laboral y que por lo tanto más bien favorecen su condición migratoria. Asimismo hay que considerar que los países a los cuales los hombres y mujeres migran también hay cierta diferencia, ¿no? Es interesante ver que las mujeres migran, por ejemplo, mayoritariamente en el caso externo a Italia, versus los hombres que migran mucho más a Estados Unidos y España. Entonces el tipo de trabajos que seguramente estos migrantes adquieren al momento de emigrar son distintos y definitivamente tienen un efecto diferencial en este proceso de formación de este capital humano. Muchas gracias, doctor. Estas son las primeras conclusiones a las cuales está llegando el estudio que se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas del ESPOL. El doctor José Gabriel Castillo lidera este estudio.